gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Maxi Müller y el día de hoy voy a trabajar un tema muy importante, sobre todo para aquellas personas que están cursando el nivel secundario, el nivel terciario o los primeros años de la universidad y todavía no tienen bien definida una forma de estudiar. Charlando con algunos estudiantes noté que muchas personas piensan que estudiar es sinónimo de memorizar, de intentar retener información sin buscarle mucho sentido. Básicamente repitiendo definiciones que un profesor o una profesora nos ha dado en algún texto. E incluso cuando les pregunto cómo estudian, me dicen que se sientan frente a una hoja con cierta información y esperan que esa información casi mágicamente migre a algún espacio en nuestra memoria, sobre todo repitiendo una y otra vez lo que dice el texto. Y bueno, y además de eso, se almacena el tiempo suficiente como para volcarla en alguna respuesta de examen. Claramente no es una técnica efectiva. Les puede llegar a servir para aprobar, pero para aprender definitivamente no. Y sobre todo esto está fundamentado en algunas frases como por ejemplo: rendí el examen, me fue bien, pero pasaron 1 o 2 días y me olvidé absolutamente de todo. O peor aún, aquellas frases que denotan frustración: pasé 10 horas leyendo el texto y al momento de rendir me olvidé absolutamente de todo, no recuerdo absolutamente nada. Por ese motivo muchas veces hay fracaso en las instancias evaluativas, sobre todo porque la gente no sabe cómo estudiar. Es por eso que decidí hacer este video, para contarles una herramienta que he utilizado en las diferentes carreras que he seguido, en el profesorado, en una licenciatura, en algunos cursos que realicé tanto de manera formal como informal, y que la verdad en lo personal me ha dado bastante resultado. No es una receta mágica, no es una solución a todos los problemas de estudio, pero bueno, si hay personas que están un poco desorientadas, quizá esto los pueda ayudar. Saben que me gusta hablar y podría seguir haciéndolo, pero claramente no están en este video para eso, así que sin más preámbulos los dejo con la presentación. Bueno, como les dije recién, hoy vamos a trabajar con las técnicas de estudio. No es una receta mágica que les va a venir a solucionar todos los problemas o los conflictos que uno pueda tener, e incluso hay que tener en cuenta que hay factores que entran en juego al momento de estudiar, entre ellos, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con lo emocional, con alguna necesidad básica que no esté cubierta, como puede ser hambre, sueño, algún tipo de cansancio, algún dolor, malestar, y con cuestiones que también tienen que ver con lo pedagógico. Pero esto, sin embargo, les puede ayudar a tener al menos una orientación y, ¿por qué no?, con la práctica, a que este procedimiento les sea realmente efectivo. Antes de comenzar a desarrollar esta técnica, creo importante aclarar algunas cuestiones. La primera de ellas tiene que ver con la importancia de la memoria visual. Nosotros, los seres humanos, lo que hacemos es percibir nuestro mundo a través de los sentidos. Y muchos recuerdos los vamos almacenando en esa memoria, y esos recuerdos fueron generados a partir de la percepción que nosotros realizamos de la realidad y del mundo. Por eso, por ejemplo, hay memorias que tienen que ver con lo auditivo, y en ese sentido recordamos canciones, por ejemplo, que tienen que ver con nuestra infancia, con nuestro paso por el jardín de infantes. También recordamos cuestiones que tienen que ver con lo táctil, por ejemplo, si en algún momento acariciamos un algodón o acariciamos una mascota y percibimos la suavidad de ese pelaje o la suavidad de ese material, en nuestro cerebro se almacena esa sensación, entonces la podemos de alguna manera evocar, ¿no?, recordar. ¿Y por qué menciono lo de la importancia de la memoria visual? Porque en esta técnica de estudio va a ser fundamental, principalmente porque nosotros vamos a estructurar la información de manera de cuadro o en forma de cuadro, y es como que vamos a sacar una foto visual de esa información, y bueno, nuestro cerebro se va a almacenar como si fuese una captura de pantalla de toda esa información que nosotros estructuramos de esa manera. La memoria visual, al igual que el resto de las memorias, es algo que se ejercita, y acá no voy a seguir el orden lógico porque me voy a pasar al punto 3. La práctica hace al maestro. O sea, nosotros, para mejorar la memoria, para mejorar esta técnica de estudio, obviamente hay que practicarla, como cualquier cosa en la vida, ¿sí? Si queremos mejorar en un deporte, bueno, tenemos que realizar práctica en un deporte. Si queremos mejorar nuestra capacidad de comprensión, bueno, tenemos que leer ciertos textos, empezar por algo simple para avanzar hacia algo más complejo. Y el punto número 2, que como les decía no respeté el orden, pero el punto número 2 tiene que ver con la teoría del aprendizaje según Ausubel, un investigador estadounidense. No voy a entrar en detalles en este sentido, pero la imagen de este sector un poco nos anticipa de qué se trata. Ausubel dice que los seres humanos armamos ciertas estructuras como de mapas conceptuales en nuestra mente al momento de aprender, y que cuando queremos aprender algo nuevo, esa estructura
de mapa conceptual se modifica, ¿sí? Y se incluye eso nuevo al momento de relacionarlo con algo preexistente, con un conocimiento previo. Todas estas cosas van a ser fundamentales al momento de desarrollar esta técnica de estudio que voy a empezar a explicar a partir de la próxima diapositiva. ¿Cuáles son los pasos a seguir para esta técnica? Y esto es importante que realicen una captura de pantalla o tomen una foto o pausen el video y tomen apuntes, porque hay 4 pasos a seguir. El primero de ellos es leer el texto y resaltar o subrayar las ideas principales. Leemos el texto y resaltamos esas ideas principales. ¿Cómo identificamos una idea principal? Básicamente porque es información fundamental. Si uno, por ejemplo, está leyendo un texto que hable sobre la célula, bueno, la definición de célula es información fundamental, o sea, tiene que estar en las ideas principales. En general, y si quieren puedo armar un video sobre texto explicativo, pero en general las ideas principales están ubicadas al principio del párrafo. En general, no es una regla única y fija, sino que puede haber variantes, ¿no? Pero en general está ubicado al principio del párrafo. En segundo lugar, realizar un mapa conceptual con la información más relevante. Y acá retomo un poquito lo que dije en el punto número 1, resaltar la información, ¿no? Las ideas principales, porque cuando nosotros resaltamos, claramente se empieza a fijar, empieza a entrar en juego nuestra memoria visual y se empiezan a fijar esas ideas en nuestra memoria, ¿no? En nuestro cerebro. Realizar el mapa conceptual con la información más relevante. Esas ideas que marcamos, bueno, las estructuramos en forma de mapa conceptual, de red conceptual. No voy a entrar en los detalles de qué diferencia hay entre una red y un mapa. Lo importante es que estructuren la información de una manera distinta a como estaba en principio, de esa forma de prosa, de texto, todo de corrido. En tercer lugar, resaltar las palabras claves dentro de cada recuadro. Ese mapa conceptual va a estar compuesto de distintos recuadros, como vamos a ver más adelante en un ejemplo. Nosotros identificamos cuáles son las palabras claves dentro de cada recuadro y las marcamos, o las resaltamos, las subrayamos. De esa manera seguimos ejercitando la memoria visual. Fíjense con estos 3 elementos, el resaltado de ideas, la estructuración en forma de cuadro y el resaltado de palabras claves dentro de cada recuadro. Y por último, y esto es muy importante, generar preguntas que puedan ser respondidas por esas palabras claves. Leo la palabra clave o leo las palabras claves dentro de un recuadro y me planteo una pregunta que pueda ser respondida por esas palabras claves que he marcado o he resaltado. Para hacer más vistoso esto y para poder hacerlo más concreto, les doy un ejemplo. Definición de literatura. Definimos lo que es literatura. La fuente la tenemos acá, es definiciones.d/literatura. Se define lo que es la literatura. Un texto así, no hay nada que yo visualmente pueda identificar. O sea, lo observo, son todas palabras, oraciones, e incluso si no me pongo a leerla, puede que estas palabras ni siquiera tengan sentido. O sea, pero yo veo acá aparentemente un texto, ¿sí? O una sucesión de palabras y de frases. Paso a la siguiente diapositiva. He marcado algunas palabras claves, algunas oraciones. No las resalté, en este caso les cambié el color y las subrayé. Cambia, fíjense, pasamos de esto a esto. ¿Sí? Hay un cambio, hay algo que llama la atención. Hay una modificación en ese texto, ¿no? Y obviamente acá uno puede decir que es el típico error que parece que cometemos todos cuando marcamos un texto, que parece que lo pintamos todo, ¿no? Generalmente utilizamos resaltador o amarillo o verde y parece que lo pintamos completamente. Bueno, en textos breves, como es este caso, obviamente que hay mucha información importante, porque es escaso el espacio que hay. Pero en textos más extensos van a ver cómo cambia eso y no es que marcamos todo. Cosas que no hay que marcar claramente, ejemplos, reformulaciones, o sea, volver a decir lo mismo con otras palabras, esas cosas no hay que marcarlas. No son ideas principales, sirven para reforzar la idea principal, pero no son ideas principales. Entonces, ahora sí les leo la información. Dice, la palabra literatura proviene del término latino literae, que hace referencia a la acumulación de saberes para escribir y leer de modo correcto. O sea, yo marqué, palabra literatura proviene del término latino literae, acumulación de saberes para escribir y leer de modo correcto. Más abajo, posee una relación estrecha con el arte de la gramática, la retórica y la poética. Para el diccionario de la Real Academia Española, o para la Real Academia Española, es una actividad de raíz artística que aprovecha como vía de expresión el lenguaje. Y así marqué todo, ¿sí? Lo último, dice, grupo de producciones literarias surgidas en el seno de un mismo país, periodo de tiempo o de un mismo género. Y también se le denomina el conjunto de materiales que giran sobre un determinado arte o ciencia.
¿sí? Fíjense que no está marcado, por ejemplo, esto, entre paréntesis, literatura deportiva, literatura jurídica, esos son ejemplos. Literatura persa, ¿sí? No está marcado eso. Avanzamos una diapositiva más, nos encontramos con un cuadro, ¿sí? Si volvemos a los pasos, decíamos, leer el texto, marcar las ideas principales, resaltarlas, subrayarlas, realizar un cuadro. Cambia de nuevo, nuestra memoria visual entra en juego con más énfasis acá, porque ya hay una estructura. Entonces nosotros partimos de la palabra literatura, que está acá en el centro, hacia la izquierda, y dice proviene del término latino literae, que hace referencia a la acumulación de saberes para escribir y leer de un modo correcto. También sabemos que literatura posee una estrecha relación con el arte de la gramática, la retórica y la poética. Y también sabemos que, según el diccionario de la RAE, es una actividad de raíz artística que aprovecha como vía de expresión el lenguaje, o sea que utiliza como materia prima el lenguaje, pero que también es un conjunto de materiales que giran sobre un determinado arte o ciencia y también un grupo de producciones literarias surgidas en el mismo seno de un país, de un periodo de tiempo o de un mismo género. El punto siguiente decía que había que marcar las palabras claves dentro de este cuadro, y es lo que ocurre en la siguiente diapositiva. Literatura proviene del término latino literae. Yo acaso lo marco. Literatura, término latino literae. Acumulación, saberes, escribir, leer, modo correcto. Relación estrecha, arte, gramática, retórica, poética. Si uno se lo pone a pensar, es como si uno hablara en medio como en modo cavernícola. Vieron que los cavernícolas, cuando se los parodia o se los representa, es como que se saltean los artículos, se saltean alguna preposición, se saltean también, por ejemplo, las conjugaciones verbales y dejan todo en modo infinitivo. En vez de decir posee una, dice poseer una relación estrecha. Bueno, o poseer relación estrecha, arte, gramática. Suele ocurrir eso, ¿no? Es más o menos lo que debería ser. De esa manera también ahorramos un poco de espacio en esa memoria. Por último, dice el diccionario de la Real Academia Española, identifica actividad, raíz artística, vía expresión lenguaje, conjunto materiales giran determinado arte o ciencia, grupo producciones surgidas, mismo país, periodo, tiempo, género. Y pasamos a la última, que era la de hacerse preguntas. Y acá voy a citar a un grande de la ciencia, ¿no? O sea, de la ciencia universal, eterno, Albert Einstein. Albert Einstein decía que lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Lo que hizo avanzar a la ciencia y a la humanidad a lo largo de toda su historia es plantearse preguntas, cuestionarse ciertas situaciones. Y es ahí donde intervienen entonces estas preguntas. Porque dice, por ejemplo, proviene del término latino literae o término latino literae. ¿De dónde proviene el término literatura? Del término latino literae. ¿A qué hace referencia ese término? A la acumulación de saberes para escribir y leer de un modo correcto. ¿Con qué se relaciona? Con el arte de la gramática, con el arte de la retórica y con el arte de la poética. Y el diccionario de la Real Academia Española, ¿cómo lo define? Como una actividad artística, ¿sí? Que tiene como raíz y como vía de expresión el lenguaje. Y también que es un conjunto de materiales que giran sobre un determinado arte o ciencia, y también que es un grupo de producciones surgidas en un mismo país o periodo de tiempo o género. Cuando nosotros comenzamos con el punto número 1, les decía el de leer, marcar, bueno, ya empezó a entrar en juego nuestra memoria visual. Y acá se termina de definir, ¿sí? Porque si yo ahora pasaría a una diapositiva en blanco, que no es este caso porque llegamos a la final, pero si yo pasaría a una diapositiva en blanco, sobre nuestra mente, y voy a pasar acá, ¿por qué? Porque ya con este ejercicio breve que hicimos, ya un poco podemos empezar a demostrar esto. Obviamente, si ustedes me acompañaron durante todo el video, es un video que tiene muy poca extensión, o sea, es muy poco lo que se repasó, pero ya mentalmente se armó en nuestro cerebro la idea de cómo estaba estructurada la información. Entonces, sobre este sector, en el centro aparecía la palabra literatura, después había una flechita que la definía y decía de dónde venía, de qué término, del término literae, del término de origen latino, y más abajo decía que era una acumulación de saberes que tenía que ver con las buenas maneras de escribir y las buenas maneras de leer. Y piensen que acá ya estoy cambiando, eso significa aprender algo, yo ya estoy cambiando la forma de expresar esa idea, porque si vuelvo hacia atrás, decía, por ejemplo, que hace referencia a la acumulación de saberes para
escribir y leer de modo correcto. Y yo acá dije que era para escribir bien o leer bien. O sea, cambié las palabras, pero el sentido es medianamente similar. Y hacia el centro decía que tenía relación con la gramática, con la retórica, con la poética, y sobre la derecha planteaban las definiciones del diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Y entre esas definiciones, por ejemplo, decía que era una disciplina que estaba asociada a el uso de la palabra como vía de expresión, y también decía que tenía una raíz artística, y también decía que a veces se lo conocía como el conjunto de obras que estaban asociadas a determinado arte o ciencia, y que también, por otra parte, y ya por último, hacía referencia a algún conjunto de obras relacionadas o con algún país, o con alguna cultura, o con alguna época histórica. Si ustedes ejercitan esta técnica, les aseguro que el beneficio que van a obtener es muy, pero muy amplio, y van a poder aprovechar muy bien ese tiempo de estudio, y les aseguro que es algo que pueden aplicar a todas las materias y a todas las carreras que, bueno, en algún momento decidan emprender. Les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron para ver este video. Los invito a suscribirse al canal, a dejar algún comentario, alguna sugerencia. Estoy abierto a escuchar cualquier tipo de comentario que ayude a crecer. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.